Entonces, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 6 de octubre del 2022. Damos inicio. Como pues todos los días, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos el día de ayer y las actividades que debían desarrollar el día de ayer. Y por último, pasamos a ver ya el tema del día a desarrollar pues para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, se hablaron de los otros tipos de clasificación documental que existen, que son las básicas, que pues nos dimos cuenta ayer que pues se pueden mezclar entre ellos. Vimos la numérica, la clasificación numérica, que hace referencia a que los documentos deben ordenarse o clasificarse de forma consecutiva y de forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que los documentos se organizan de menor a mayor. ¿Listo? Colocábamos un ejemplo claro que era con respecto a las entidades de salud o las empresas de salud que prestan servicios de salud. Esas empresas normalmente identifican a sus clientes o a sus pacientes por medio de el documento de identidad. Las historias clínicas están por medio del documento de entidad y todo eso. Y pues también encontramos otra entidad que puede ser la registraduría, que también identifican pues a cada uno de los ciudadanos por medio del documento de entidad. Entonces, hicimos el ejemplo de organizar numéricamente por medio de documento de identidad de las personas. ¿Listo? Luego pasamos a ver la clasificación numérica, la clasificación, perdón, cronológica. La cronológica tiene que ver con ordenar los documentos de acuerdo al tiempo o a la fecha por la cual fueron creados. Entonces, organizamos el ejemplo, lo hicimos organizando fechas. El Archivo General de la Nación dice que pues hay que tener en cuenta el momento de organizar, que se debe hacer siempre por año, mes y día. ¿Listo? Primero teniendo en cuenta el año, si es necesario el mes y el día. ¿Listo? Y por último, el siguiente fue el geográfico, que fue donde se involucraron pues tanto la clasificación alfabética como la numérica. Pasamos a ver la geográfica, que pues es organizar los documentos por de acuerdo pues a la ubicación que tienen. Entonces hablábamos de que pues Colombia tiene 6 regiones, 32 departamentos, los cuales están conformados por ciudades y municipios. ¿Listo? ¿Esto qué? Entonces ahí pues hicimos como tipo una base de datos donde pues involucramos municipios, ciudades y direcciones, las cuales pues organizamos de acuerdo al orden alfabético, primero por departamentos, luego pasamos a mirar si era necesario ordenar por ciudades y por último si era necesario ordenar por direcciones. Listo, luego ahí sí llegamos al último tipo de clasificación, que fue la temática, donde la temática pues yo les comentaba que era más como una preclasificación para mi concepto, porque pues hablábamos del organigrama y de los departamentos que se han conformado las empresas, y pues que dentro de esos departamentos normalmente organizan o distribuyen los documentos de acuerdo a su tipo, para luego ahí sí pasar a organizarlos más detalladamente. ¿Listo? Entonces eso fue lo que vimos el día de ayer. Además de eso, pues debieron haber hecho 2 entregas que eran la pregunta número 3. Permítanme acá entrar al Classroom del ejemplo donde les explico. Entonces tenían que hacer 2 entregas, que era la pregunta número 3, que hablaba sobre, o que ustedes debían explicar qué era el método de organización cronológica o la clasificación cronológica que era, y la actividad número 3, porque ayer no había cuestionario. Entonces, actividad número 3, la cual contenía 2 documentos. Uno era, digamos, las instrucciones
que debían hacer en cada uno de los puntos del otro documento que era el taller. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, aquí en las instrucciones hay 6 puntos para desarrollar, punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo pueden hacer a computador o a mano. Y en el taller, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos a desarrollar. ¿Listo? Entonces tenían que hacer, de acuerdo a cada punto, tenían que hacer lo que dijera en este documento. ¿Listo? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto al taller que debían desarrollar. ¿O todo fue claro? Ok. Entonces, ya que no tienen pues preguntas con respecto al taller del día de ayer, pues entonces vamos a iniciar con el tema que corresponde el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la guía número, vamos aquí a material de la semana y buscamos la guía número 5. ¿Listo? En la guía número 5 nos hablan sobre cómo, cuáles son las condiciones que debe tener un archivo para de esa manera conservar adecuadamente los documentos que están allí guardados. ¿Listo? En este punto vamos a hablar también de la guía número 2, que se acuerdan que nos saltamos un poquito esa guía. No la saltamos un poquito, no la saltamos. Entonces, ¿qué? Entonces vamos a hablar aquí sobre esa guía. De la 2, vamos a hablar sobre la guía número 5, que habla sobre las condiciones que debe tener el archivo general. Vamos a hablar sobre la parte legal de la gestión documental. ¿Listo? Las normativas que existen con respecto pues a la gestión documental. Entonces voy a proyectarles aquí otra cosita. No sé por qué se me esconde esto. Ya. Entonces, con respecto a la normatividad de la gestión documental, podemos ver que existe, permítanme un momentico. La normatividad aquí en Colombia con respecto a la gestión documental es bastante que corta, ¿sí? O sea, aquí en Colombia solo existe una ley, que es la Ley General de Archivo, que es la Ley 594. Esta ley es la ley por la cual, digamos, se estandarizan todos los procesos y se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue de preservar, cuidar y custodiar todo el patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Esta ley, pues, es como la ley principal, la mamá de las leyes, digámoslo así, con respecto a la gestión documental. Pero pues como pueden ver, es una ley de hace 22 años, ¿sí? Entonces es una ley que pues debería haberse actualizado pues ya hace varios años, perdón. Esta ley es, como ya le dije, la principal. Esta ley no se ha actualizado, pero han hecho otras leyes, otras normas o decretos que se derivan de esta ley principal y por la cual esa es la forma, digamos que, entre comillas, actualizar ciertas partes de esta ley principal. Entonces, en un momento, esta ley sí o sí va a tener que actualizarse porque pues ya lleva 22 años y pues ustedes como vimos ayer la tecnología va avanzando y pues esta ley se está quedando como obsoleta con respecto
a los avances que han habido sobre la gestión documental. ¿Listo? Esta ley, como pueden ver, tiene 13 títulos en total. Tiene 13 títulos y tiene unos objetivos. Entonces, estos objetivos son a base de esos títulos, de esos 13 títulos. Entonces, necesito que por favor ustedes me colaboren leyendo estos objetivos. ¿Listo? Entonces, ¿quién empieza? Gracias, Luisa. Mario Eduardo. Buenos días. Ok, gracias. Mario. Listo, gracias, Yuri. Gracias, Isabel. Gracias, Olga. Olga Lucía. Nancy. Ok, gracias, Nancy. Casi no se te escucha, pero bueno, ahí medio alcanzamos a escuchar. María Fernanda, el último. Listo. Entonces, con respecto a la Ley General de Archivo, pues estos son los objetivos principales de esa ley. Entonces, como pueden ver, todo hace parte de la gestión documental, todo hace parte con relación a los documentos que llegan a manos del Archivo General de la Nación, que hacen parte de que hacen parte de todo el poder público de nuestro país, o sea, de todas las entidades del Estado de nuestro país. ¿Listo? Entonces, ahora voy vamos a ver la ley general de archivo. Esta ley es una ley que es muy clara, es una ley que, perdón, es una ley muy clara, muy completa y es entendible. Esta ley es la que vemos aquí. Esta ley es una ley que tiene 9 hojas. Son 13 títulos, pero son 9 hojas. Es algo muy, como les dijera yo, es algo como muy básico, muy claro y entendible para las personas al momento de leerla, para que de esa manera entienda cuáles son los objetivos principales de esta ley y qué es lo que prácticamente hace el Archivo General de la Nación con respecto a los documentos que se encuentran allí guardados. ¿Listo? Entonces, empezamos, les voy a hacer como un pequeño resumen de cada uno de los títulos de esta ley. Entonces, como pueden observar aquí, esta ley es la ley 594 del 2000, se firmó el 14 de julio, como pueden observar acá. Por acá esta ley dice que por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Entonces, esto lo firmó el Congreso de Colombia. Entonces, empezamos con el título 1. Entonces, el título 1 habla sobre el objetivo de esta ley, ¿sí? El objetivo. Entonces, aquí habla sobre la razón por la cual se firmó esta ley. Habla que esta ley va aplicada a todo lo que es la administración pública y a entidades privadas que cumplan en algún momento una función pública. ¿Eso qué quiere decir? Como ya lo dije, esta ley va enfocada o va dirigida a todas las entidades públicas, ¿sí? A toda la parte de la administración pública, o sea, todas las entidades del Estado.
pero que hace referencia cuando dice las entidades privadas que cumplan funciones públicas. Aquí yo coloco siempre un ejemplo claro, que es cuando, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá lanza una licitación para el mantenimiento de los computadores de la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Yo tengo una empresa de tecnología de mantenimiento de computadores. Me presento a esa licitación, la gano, gano esa licitación y me contrata la alcaldía de Bogotá para hacerle el mantenimiento a los computadores. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que yo firmo el contrato con la alcaldía de Bogotá, todo lo que, todos los documentos que se crean alrededor de ese contrato, todo lo que yo haga alrededor de ese contrato son funciones públicas, por la sencilla razón de que le estoy prestando mi servicio a una entidad pública. Entonces, todos esos documentos que se están creando alrededor de ese contrato, además del contrato, pues van a ir a parar a manos del Archivo General de la Nación porque son de carácter público, son de conocimiento público para cualquier persona que quiera ir a ver qué se hizo en ese contrato, cuánto se pagó, todo eso. Cualquier persona puede ir a averiguar, por ende es de carácter público. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia. Además, acá también hablan de que las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas, no están cumpliendo con funciones públicas ni nada por el estilo, no están reguladas por esta ley. ¿Se acuerda que yo le he venido diciendo que las entidades, el Archivo General de la Nación se encarga de las entidades públicas y pues las entidades privadas no están regidas por nada de lo que pues estandarice el Archivo General de la Nación? Ya es otra cosa muy diferente que de pronto estas entidades privadas quieran hacer uso de todo lo que estandarice el Archivo General de la Nación y además de todo lo que diga en esta ley. ¿Listo? Ya es algo muy diferente. También acá encontramos los principios generales de la ley. Habla de los fines del archivo, la importancia de los archivos, la institucionalidad, responsabilidad, dirección, administración, etcétera. Todo este tipo de principios. Pasamos al título número 2, que habla sobre el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, aquí habla del Sistema Nacional del Archivo, el cual es una red que se encarga es una red conformada por entidades públicas que hacen que se promueva o se encargan de promover todo el buen uso de la gestión documental en nuestro país. Este sistema o esta red está conformada principalmente por el Archivo General de la Nación y pues todas las entidades públicas que quieran ser parte de este Sistema Nacional de Archivo. ¿Listo? En el título 3 habla sobre la categorización de los archivos. Aquí dice que el Archivo General de la Nación es la máxima entidad del país con respecto pues a la gestión documental, al encargado de estandarizar todos los procesos, pero que pues es una entidad que no puede estar controlando y estandarizando todas las funciones archivísticas de todo el país. Entonces, ¿qué hizo? Por esta razón, ¿o qué se hizo? Se categorizaron los archivos públicos y se crearon divisiones ligadas al Archivo General de la Nación. Entonces, como la cabeza principal es el Archivo General de la Nación y de ahí salieron unas divisiones que son las encargadas de cada uno, digamos, de los centros especiales de cada país para de esa forma informar todo o llevar todo el proceso al Archivo General de la Nación. Entonces, dentro de esas divisiones encontramos el Archivo General de la Nación, que es el principal. De ahí se derivan el Archivo General del departamento, del municipio, del distrito. Encontramos también archivos de las entidades de orden nacional,
de orden departamental, de orden distrital, orden metropolitano, orden municipal, orden local, las entidades territoriales que se crean por ley y los y archivo de todos los territorios indígenas que se crean cuando la ley lo desarrolla. ¿Listo? También encontramos archivos con respecto a la rama ejecutiva, rama legislativa, la rama judicial, archivos de órganos de control y los organismos autónomos. ¿Listo? Entonces, todos estos archivos son los encargados de hacer todo el proceso de la gestión documental y luego ya cuando hagan todo ese proceso mandan toda esa documentación, todos esos archivos al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Con respecto al título 4, en el título 4 habla sobre la administración de los archivos. La administración de archivos, perdón. Aquí habla un poco de las funciones y las responsabilidades que tiene el Archivo General de la Nación. Las responsabilidades, el manejo, la administración, control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación con respecto pues a toda la función archivística. También habla sobre las obligaciones de los funcionarios. ¿Qué funcionarios? Los funcionarios de las divisiones que vimos anteriormente. Entonces, las obligaciones que tienen a cargo cada uno de estos funcionarios. ¿Listo? Ahora pasamos al título número 5. En el título número 5 habla sobre, aquí encontramos un poco sobre la gestión documental, qué es la gestión documental, los pasos de la gestión documental. Aquí se habla sobre el archivo de gestión, el archivo central, el archivo histórico, el manejo de los documentos, los procesos archivísticos. No es muy largo este título, más bien un poco corto, entonces no es mucho lo que se pueda, digamos, ver en ese título. En el título número 6 habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Entonces aquí es súper importante que en este título 6, especialmente en el artículo 27, dice que todos los colombianos tenemos derecho de consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, a no ser que el documento que vayamos a consultar tenga carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley. ¿Qué hace referencia a ese de carácter reservado? Que sencillamente no se puede consultar, por más que nosotros seamos colombianos, no se puede consultar por X o Y razón. ¿Listo? Entonces aquí habla sobre eso prácticamente. Es como bien ven, es un título muy cortico. En el título número 7 habla sobre la salida de los documentos. Entonces aquí dice que el Archivo General de la Nación es la única entidad que puede otorgar una autorización para sacar los documentos del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Y estos documentos solamente se sacan por motivos legales, técnicos y culturales, no más. ¿Listo? O sea, hace referencia a los documentos originales, ¿no? Porque recuerden que ustedes pueden ir a sacar copia de los documentos cuando ustedes vayan a consultar un documento. Si ustedes desean sacar una copia, el Archivo General está en la obligación de concederle esa copia a ustedes de ese documento. Y como ya lo dije, a no ser que tenga un carácter reservado. Pero ojo, ¿no? También hay un tope de copias, porque tampoco ustedes pueden llegar y decir, yo quiero una fotocopia de todos estos documentos que se encuentran aquí en este stand. No, tampoco. Tienen un tope de copias, de fotocopias, y pues de ahí para allá, pues ustedes ya deben correr con los gastos de esas copias. ¿Listo? Y pues aquí, pues en este título, pues habla de sacar los documentos originales de allá del Archivo General de la Nación. Eso lo autoriza solamente pues, la misma entidad y solamente se sacan por motivos legales, técnicos y culturales. ¿Listo?
En el título 8 habla sobre el control y la vigilancia. Aquí habla otro poco más de las funciones del Archivo General de la Nación con respecto al control y la vigilancia que debe tener con respecto a los documentos que se encuentran allí guardados. Algo muy corto, como pueden ver. En el título número 9 habla sobre los archivos privados, que son documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tiene nada que ver con el Estado, o sea, entidades privadas, que de pronto por X o Y razón desean guardar los documentos o el documento allí en esta entidad. ¿Listo? En el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. ¿Es a eso que hace referencia? Dice que nosotros como colombianos, tanto personas naturales como personas jurídicas, ya sean de entidades privadas o entidades públicas, en el dado caso que lleguemos a tener un documento que sea importante para el país, tenemos que o sea, estamos en la obligación de donar esos documentos al Archivo General de la Nación. Si no se hace de forma voluntaria, sencillamente el Archivo General de la Nación está en la potestad de empezar un proceso legal para expropiarnos de esos documentos. ¿Eso qué quiere decir? De quitarnos los documentos por medio de un proceso legal. ¿Listo? Un ejemplo es cuando, ¿se acuerdan que al principio yo les daba el ejemplo de la alcaldía de Bogotá, del mantenimiento de los computadores? Pues yo tengo esos documentos y, oh, sorpresa, que cuando termino el contrato, el archivo, bueno, la alcaldía de Bogotá me dice, bueno, yo necesito todos los documentos, que me los traigan, por favor, que esto, que lo otro. Yo les digo, no, yo no los voy a entregar porque es que esos son mis documentos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no los entrego, yo debería estar en la obligación de entregarlos porque, como ya lo dije al principio, son de carácter público, ¿cierto? Entonces, yo estoy en la obligación de entregarlos, pero si no los entrego voluntariamente, pues sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal para quitarme esos documentos que se crearon conforme a las funciones públicas que hice, que fue del mantenimiento de los computadores de la alcaldía de Bogotá. ¿Listo? Entonces, el siguiente título, como ven, son corticos, por eso es tan clara esta ley. Entonces, el título 11 habla sobre la conservación de los documentos. Aquí habla de los procesos que se deben tener, la calidad de los documentos y algunos cuidados que se deben dar a los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. En el título 12 habla sobre los estímulos que da el Estado con respecto a estímulos no tributarios o que da el gobierno a las personas que hagan actividades promoviendo el cuidado y conservación del patrimonio documental. ¿Listo? Y en el 13, que es el último título, habla sobre las disposiciones finales. Entonces, con relación a las disposiciones finales, se dice que el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo, pues, de la gestión documental, pero que va a tener ayuda o va a contar con la ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que esta entidad, el Archivo General de la Nación, pueda dar cumplimiento en su totalidad de todo lo que dice la ley. ¿Listo? Y eso es lo que pues habla en general la ley como tal. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a la ley. De pronto que yo les pueda, digamos, explicar. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿O todo fue clarito? Listo. Señora, señor, perdón, señor.
Mario. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver estas normas. Son tres normas que vamos a sacar de todas las que están acá, unas leyes, perdón, con respecto a las nuevas tecnologías. ¿Por qué nos vamos a enfocar en esas tres? Porque ahorita con todo lo la pandemia y todo eso, pues se activaron mucho las compras electrónicas, ¿cierto? Y pues prácticamente todo se hace electrónicamente. Yo creería que está en entre un 70-30 más o menos, de que las cosas se compran ya por internet, todas las cosas se hacen por internet, por aplicaciones, por todo ese tipo de programas y cositas que pues se van creando con el desarrollo de las tecnologías. Entonces nos vamos a enfocar en tres leyes que necesito pues que pongan cuidado, tomen nota, porque con respecto a eso son las actividades que deben desarrollar. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera que es la ley. Ay, espere que no coge el resaltador. Espérenme que casi toco un color. La primera es la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Esta ley, aquí el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. ¿Listo? Entonces, ya que pues, digamos, se puso muy en furor toda la compras por internet, pues entonces estas tres leyes salieron a flote ahorita en todo lo de la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo últimamente, salieron a flote porque antes casi no se hablaban de este tipo de leyes. ¿Listo? La siguiente ley es la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Quién sabe qué es el habeas data? ¿Quién sabe qué es el habeas data? Exactamente. Entonces, esta ley habla sobre, o sea, o apoya todo el proceso más bien de la protección de los datos personales. ¿Listo? Entonces, ustedes, digamos, cuando ustedes llaman por teléfono a cualquier cosa o algo, pues ustedes sencillamente, ustedes siempre le nombran esta ley y sí, pues acepta o autoriza el manejo de sus datos personales, ¿cierto? Entonces, esta ley es un poco confusa porque pues no sé qué, hasta dónde, digamos, protege esta ley los datos personales de nosotros. Porque en mi caso, a mí me llaman a veces de empresas que ni conozco, empresas que nunca he llamado a dar mis datos ni nada de eso, a ofrecerme cosas que yo digo, o sea, ¿cómo supieron mi teléfono? ¿Cómo saben mi nombre? Eso, mejor dicho, saben mi dirección, mejor dicho, todo. Prácticamente casi les hace falta saber mi tipo de sangre. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto esta ley de verdad protege esos datos personales? ¿Sí? Que pues uno a veces brinda a ciertas empresas y no sé cómo hacen que se filtran esos datos que uno ofrece a ciertas empresas y terminan llamándolo a uno de poco, no de empresas que uno ni conoce. Entonces, y la siguiente ley es la ley 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso de sistemas de información. En esta ley habla sobre o informa sobre la penalización que se le da a los delitos informáticos y nos impulsa a tener cuidado con la información que se brinda por vía Internet. ¿Listo? Entonces, esas son las tres leyes principales que pues iba a enfocarlos ahorita, entonces para que los tengan en cuenta. Entonces, la ley de comercio electrónico, la 527, la 1266 de la habeas data, que es la protección de los datos personales,
y la 1273, que habla sobre los delitos informáticos. ¿Listo? Entonces, por el momento, entonces aquí llega la parte legal de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre... ¿Por qué se me esconden las páginas? Sobre... sobre la conservación de los documentos. Entonces, esto es uno de los, es el paso número 5, 6, el paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental, que es la conservación de los documentos. Entonces, aquí yo les voy a poner más grandecito, más bien para que lo vean mejor. Entonces, la conservación de los documentos, pues son estrategias que se plantean para hacer que el documento tenga una vida útil mucho, o una vida, sí, una vida útil mucho más larga y pues son todas esas cositas que se le hacen al documento para pues hacerlo que su vida sea mucho más extensa. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en los cuidados que hay que tener en cuenta en la gestión documental al momento de hacer todo el proceso de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, hay 3 factores importantes en este proceso de la gestión documental, que son el papel, que es el documento como tal, la infraestructura, que es el archivo como tal, el lugar donde se guardan los documentos, y por último, el gestor documental como persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuidados qué cuidados debe tener el gestor documental al momento de llevar a cabo la labor de la gestión documental? Entonces, esta persona pues debe tener unos elementos de protección. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a proteger tanto él como persona, evitar enfermedades y todo eso, como de esa misma manera va a proteger a los documentos que está manipulando y pues evitar, digamos, producirle daños irreversibles a los documentos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección que debe tener la persona que está llevando a cabo la labor de la gestión documental? Primero, debe tener una cofia, que es como es un gorro. ¿Listo? Acá, como lo pueden ver, el traje trae de una vez el gorro. Entonces, gafas, tapabocas, guantes, overall si es necesario, o en algunos casos solo manejan bata. Y en algunos casos, depende el archivo, lo grande que es el archivo y todo eso, pues a veces necesitan zapatos de punta de acero y, llegase el caso, cascos. Si están de pronto en un archivo que maneja estantes altos, entonces si llegase a caerse de pronto una caja, evitar de pronto daños en la persona como tal. ¿Listo? Entonces el tapabocas, guantes, gafas, pues evitar que el polvo, los ácaros entren de pronto a los pulmones, a la vista. Si esto llega a pasar, pues le entra polvo a la vista, entonces el ojo lagrimea y esa lágrima va a caer al documento y ahí ya se le está haciendo un daño al papel, al documento como tal. Los guantes pues son súper necesarios porque con las manos es que se manipulan los documentos, entonces evitar de pronto que uno tenga las manos sucias, evitar dejar huellas en los documentos, ese tipo de cosas, ¿listo? El tapabocas por si de pronto el polvo, todo eso entra en nuestros pulmones y llegar al caso que nosotros estornudemos, pues esas partículas que botamos al momento de estornudar caigan al documento y eso le produce que le haga un daño irreversible al documento. Aunque no lo crean, pero sí pasa. Listo, entonces evitar tener todos esos elementos de protección, evitar no, dije como al revés. Siempre tener esos elementos de protección hasta, sí,
para evitar daños tanto a la persona como al documento. ¿Quiénes son los encargados de que esto se lleve a cabo? Pues el Departamento de Recursos Humanos, el departamento y pues como la subárea encargada de los riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, ellos son los encargados de hacer que esto se cumpla adecuadamente. Con relación a los cuidados que hay que tener con el papel o con los documentos. Primero, los agujeros con la perforadora. A veces hacen mal los agujeros con la perforadora. A veces se dan cuenta que hicieron mal los agujeros y vuelven y le abren otros agujeros al documento. A veces hay documentos que uno encuentra que tiene 2 agujeros, otros que tienen hasta 4, 6 agujeros porque no supieron dónde hacer adecuadamente los agujeros. Entonces, ¿cómo se abren los agujeros con la perforadora? En un documento para que queden donde deben ser. La perforadora normalmente trae como una guía que es el centro de la perforadora. Entonces, ¿qué se hace con el papel? Se cogen ambas puntas a mano derecha, a mano izquierda, perdón. La punta superior y la inferior se unen y muy sutilmente se le hace una línea, se marca, digamos así, con la uñita, muy sutilmente o con las yemitas de los dedos, el centro de la hoja. Esa pestañita, esa linecita, esa marcación que se hizo sutilmente, debe coincidir con el centro de la perforadora. Entonces, introducen el documento bien hasta donde de la perforadora y abren los documentos. Perdón, los agujeros para que estos queden en el centro y queden donde deben ser. ¿Listo? Ojo, no dejar los agujeros tan al borde porque pueden rasgarse y pues se daña el documento. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un documento es tamaño oficio y se debe guardar en una carpeta tamaño carta? El documento, pues lógico, es mucho más largo que la carpeta. Entonces se coge el documento, se coge la carpeta y este documento se mide con el resto de documentos que están allí guardados y se alinea en la parte superior, que quede todo alineado en la parte superior y con un lápiz muy sutilmente se marca dónde deben ir los agujeros. Se abren los agujeros y se guarda el documento en la carpeta. Ustedes van a decir, pero profe, queda en la parte inferior, queda el documento, sobresale de la carpeta. Sí, entonces esa parte que sobresale se dobla hacia el frente y se alinea con el resto de los documentos en la parte inferior. ¿Listo? Esa es la forma adecuada de guardar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Otro cuidado que hay que tener es no utilizar ninguno de estos 3 ganchos. ¿Por qué? Empecemos con el gancho de la grapadora. El gancho de la grapadora es un gancho que es un enemigo crucial de los documentos, aunque no lo crean. Sí, fue creado para las oficinas, pero para los gestores documentales es un dolor de cabeza. Listo, entonces, si ustedes pueden evitar utilizar ese tipo de ganchos, no, evítenlo. Ni los miren. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay personas que no saben quitar. Primero, ese gancho con el tiempo se oxida. Entonces le está haciendo un daño irreversible al documento. Segundo, hay personas que no saben quitar adecuadamente esos ganchos. ¿Y qué pasa? Que rasgan el documento y ahí le están haciendo un daño irreversible al documento. Entonces, si llegas en el caso de que se encuentren con este tipo de ganchos, existe un elemento que se llama sacaganchos. Entonces, ese elemento se utiliza de la siguiente manera. Primero, deben coger el documento que tiene el gancho, se van para la parte de atrás del documento y pueden observar que ese gancho tiene unas paticas.
que se agarran al documento, ¿cierto? Entonces, esas paticas hay que abrirlas primero. Se abren y luego se van para la parte del frente del documento y con el sacagancho alan ese gancho para sacarlo, para que de esa forma no vaya a rasgar el documento. ¿Listo? Y este gancho y este gancho son ganchos que, aunque no lo crean, dejan marcado el documento. A veces rasga en la parte superior el documento. Entonces, si lo pueden evitar utilizarlo, mucho mejor. Ay, profe, ¿cómo transporto entonces unos documentos de un lado al otro y de pronto se me pierden? Hoy en día existen carpetas que traen bolsillitos, existen los sobres de Manila, que sencillamente pues no le hacen daño a los documentos. ¿Listo? Además de eso, hablamos de ¿qué? La tinta. La tinta de los documentos, siempre tratar de utilizar tinta seca de color negro. ¿Por qué? Porque a veces utilizan tintas, más que todo en las firmas, tintas que de aceite, que de gel, y ese tipo de elementos con el tiempo le van a hacer un daño al documento. No en el momento, pero sí con el tiempo, cuando a veces firma con bolígrafos especiales en aceite, que yo no sé qué. Con el tiempo uno va y mira el documento y ya donde está la firma parece una hoja calcante. ¿Sí? Entonces, esos son daños que se le hacen irreversibles a los documentos. Uno no los ve en el momento, pero sí con el tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora, cuando los documentos están guardados con el resto de documentos, todos así unidos, guardaditos, aunque no lo crean, el papel genera una temperatura. Esta temperatura oscila aproximadamente entre unos 15 a 20 grados centígrados. El papel se puede llegar a dañar si no se le dan unas condiciones adecuadas. ¿Listo? Entonces ahí pasamos a ver la infraestructura. ¿Qué pasa con la infraestructura? Hay unas condiciones especiales para este tipo de lugares, los cuales están guardados los documentos de las empresas, de las entidades, en fin. Entonces, primero, consejo. El archivo o lugar, el espacio como tal, no puede estar ¿qué? En un lugar alto o en el lugar más alto, ya que puede tener contacto directo, bueno, no directo, puede tener contacto con el sol y esto va a hacer que la temperatura del lugar aumente y súmele la temperatura que generan los documentos, pues entonces ahí va a empezar a sufrir los archivos que se encuentran allí guardados. Otro consejo, otro factor, no puede estar en el sótano, porque llegase el caso que se inunde, pues los documentos se van a dañar y se van a perder. Tercero, la ventilación debe ser artificial, nada de ventanas, nada de ventiladores industriales, nada de ese tipo, sino artificial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. ¿Listo? La limpieza y mantenimiento del espacio debe ser constante, la señalización, los extintores, nada de rociadores en el techo, porque llegase el caso que haya un incendio, pues sencillamente lo primero que se activa son esos rociadores. ¿Y qué botan esos rociadores? Agua. ¿Y qué va a pasar con los documentos? Pues se van a dañar. Entonces, extintores. Hay unos extintores especiales para papel. Entonces, ese tipo de extintores son los que deben estar allí. ¿Listo? Y aquí pues pasamos a ver la guía número 2 con respecto a los elementos que se manejan internamente en los archivos. ¿Listo? Entonces pasamos aquí a la guía número 2, lo buscamos, ¿dónde está? Acá. Entonces, sí, la guía 2, así. Entonces aquí
habla sobre los muebles que se utilizan dentro del archivo, entonces habla sobre los archivadores. Tenemos los horizontales, que son los que tienen las cajoneras o las gavetas que conocemos. Estos tienen unas características especiales, que sus gavetas pues se deslizan con facilidad, que necesitan un espacio moderado para poder abrir pues esas gavetas, que las gavetas traen unos índices para identificar los documentos que se encuentran allí guardados, y pues tienen un mecanismo de seguridad como una llavecita acá en la parte, en el primer cajón, digámoslo, que al cerrarlo pues evita que el resto de los cajones se abran. ¿Listo? Este tipo de archivos son los que prácticamente se utilizan más que todo en el archivo de gestión, que son los archivos que encontramos en las oficinas, en los departamentos como tal. ¿Listo? Encontramos otro tipo de archivo o archivadores que son verticales. Este se llama folderama. Es un archivo que las características dice que tiene puertas articuladas, corredizas o enrollables dentro del mueble. No requiere espacio adicional como el anterior para poder pues abrir este archivo. Al abrirlo, pues se observa todos los archivos o todos los documentos que se encuentran allí guardados. Los entrepaños son graduables, o sea, como los estantes, son graduables al tamaño de pronto que se necesite. Bueno, en fin, esto encontramos este otro archivo, este archivo o este archivador se diseña y se instala de acuerdo pues al espacio que tengan disponible para este tipo de infraestructura, digámoslo así. Consta con varios cuerpos, con varios entrepaños. Los cuerpos son corredizos, se pueden mover de un lado al otro. Los estantes, digámoslo así, se pueden mover de un lado al otro. Eh, Se pueden adaptar tanto para los archivos de carpetas horizontales o verticales. Ofrece mayor comodidad en su espacio y permite visualizar todo el contenido que se encuentra allí guardado. Encontramos este otro archivo que es como el que más se utiliza en las empresas para los archivos el central y el histórico, que es como el archivo principal de toda la empresa. Este archivo tiene más o menos 2 metros de altura. Bueno, los entrepaños también se pueden adaptar al espacio que se necesite. La infraestructura se puede mover de un lado al otro para visualizar los documentos que se encuentran allí guardados. ¿Qué otra cosita encontramos dentro del archivo? Pues los tarjeteros. Los tarjeteros es una caja metálica o de madera para las tarjetas o fichas. Tienen guías alfabéticas, se utilizan como auxiliar, se utiliza como auxiliar de archivo para agilizar la localización de las carpetas. Entonces, este es las medidas que debe tener ese tarjetero. Los ganchos legajadores, aquí hablamos de que pues, existen los ganchos metálicos y los plásticos. El Archivo General de la Nación dice que pues el más adecuado es el del plástico, utilizar ganchos de plástico, porque el de metal con el tiempo se oxida y pues va a dañar los documentos. Encontramos la perforadora, que es pues la de abrir los huequitos. Las carpetas o folders, que decimos que pues encontramos de cartulina, son cubiertas de cartulina resistentes, se utilizan para guardar los documentos en el archivo. Vienen tanto en tamaño oficio como carta. Tienen unas pestañas, que son estas cositas que están como aquí adicionales, que sirven para identificar los documentos que se encuentran allí guardados. Estas carpetas se pueden guardar tanto vertical como horizontal. Y listo. También encontramos las carpetas que tienen colgantes, que son como
un adicional que, como le dijera, como un palito, para ser más claro, como un palito que viene atravesando toda la carpeta y que trae unas paticas a los extremos, que es para colgarlo en los cajones o en las gavetas del archivador que vimos al principio, que era el de los cajones. Esas carpetas sirven para guardarlas en ese tipo de cajones. Traen esos ganchitos a los lados y igualmente pues trae su pestañita para identificar los documentos que se encuentran allí guardados. Los marbetes son unos como stickers, como tipo de una cartulina que se le coloca a la carpeta. Más que todo, esos son para las AZ, que se le coloca en la parte de al frente, en la parte ancha de la carpeta, para identificar los documentos que se encuentran allí guardados. Este tipo de marbetes también son utilizados en las bibliotecas para identificar los libros cuando uno va a consultarlo, que es donde está el código del libro y todo eso. Los legajadores son dos tapas de cartulina donde se colocan los documentos correspondientes a cada carpeta y están sujetados por un gancho legajador. Este gancho legajador es como tipo de un tubito que va del extremo superior al extremo inferior y este trae como una tuerquita, como algo así, para cerrar el gancho. Este tipo de legajadores se utilizan cuando son muchos documentos y pues en una carpeta normal no caben. Entonces se coloca una carátula en la parte superior, inferior, y esos tubitos son los que traspasan todos los documentos que se encuentran allí guardados. Entonces, en la parte inferior siempre va a ir el último documento, el último documento que se va archivando. Y los legajadores AZ, que yo creo que la mayoría los conocemos, que son como tipo unas carpetas grandes que se utilizan para guardar pues cierta cantidad de documentos. Su gancho permite sacar el documento que necesitamos en el momento. Viene en tamaño carta, tamaño oficio, en fin, ¿listo? Y pues estos la mayoría traen su mambrete aquí al frente y pues trae siempre el espacio para escribir, que es lo que pues va ahí guardado, ¿listo? Y otro elemento que no se encuentra aquí, se los voy a mostrar acá ahora, son las cajas de archivo. Las cajas de archivo es otro elemento importante dentro del archivo. Encontramos este tipo de cajas que tienen la tapa se zafa y se guardan los documentos allí. Esas cajas son utilizadas para cuando ya hay muchas carpetas del mismo tipo de documentos, pues sencillamente para abrir espacio en los archivadores, se cogen todas estas carpetas y se guardan en una caja. Y en la parte al frente o al lado, depende de donde quieran, cómo lo vayan a colocar la caja, se escribe los documentos que se encuentran allí guardados. Entonces, está este tipo de caja, que es la tapa se le puede quitar. Está este tipo también de caja. Hay varios tipos de caja. Encontramos, ¿cuál es el otro? Venga, ¿dónde es que están? Ay, ahora ya no aparece. Este que se abre hacia un lado. ¿Y dónde está el otro? Que no lo vi. Oh, que la tapa va acá. Que la tapa va, es de levantar y va así. No solamente se puede quitar, sino es de levantar. ¿Listo? Entonces aquí se guardan pues los documentos, como ya lo dije, que ya hay muchas carpetas que de ese mismo tipo de documento. Entonces, para abrir espacio, pues sencillamente cogen y guardan todo en una sola caja. Entonces, listo. Hasta aquí llegamos. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes con respecto al tema.
Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver las actividades que deben entregar el día de hoy. ¿Listo? Entonces les voy a activar la pregunta número 4. La pregunta número 4, ahí ya se las activé. Permítanme acá un momento. Entonces ahí ya está actualizado. Entonces, por favor, verifiquen que les salga la pregunta. Aquí, ya me salió, que no me salía. Entonces, hoy deben entregar, igual que ayer, dos actividades no más. Entonces, deben hacer pregunta número 4 y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cada una de ellas, a ver qué es lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces, en la pregunta número 4, dan clic sobre la pregunta, van donde dice ver pregunta y aquí se abre la pregunta. Entonces dice que cuál es el objetivo, no de qué trata, sino cuál es el objetivo de la ley 1273. ¿Cuál es esa ley? ¿Quién me dice? 1273. Aquí está. Ok, lo de los delitos informáticos. Ahí está. Dice referentes a los delitos informáticos. ¿Listo? Entonces, dan su respuesta y le dan en entregar. ¿Listo? Ahora vamos a la actividad número 4, que dan clic en la actividad número 4, van donde dice ver tarea, dan clic al documento que siempre está adjunto donde nos dice qué debemos hacer. ¿Listo? Entonces dice aquí igualmente que de acuerdo al tema correspondiente a la guía número 5, deben consultar, ojo, el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? No. Por ahí va. Es exactamente. Esta es la Ley General de Archivo. ¿Listo? La que vimos, la que yo les hice el resumen. La Ley 594. ¿Listo? También deben consultar, ojo, el objetivo de la Ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? Exactamente, la Ley de Comercio Electrónico. Cuando ya consulten los objetivos y lo plasmen ahí en un escrito, luego deben, ahí más abajito, elaborar un resumen de los cuidados que se debe tener al momento de elaborar toda la parte de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, todo es un escrito, un solo documento escrito, donde pues me van a plasmar los objetivos de cada una de esas leyes y el resumen. ¿Listo?
Lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? Como lo quieran hacer. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda o inquietud? Olga, ¿vas a decir algo? Ah, ok, es que Olga hoy tiene como el cuidado que debe tener el gestor documental, los cuidados que se debe tener en cuenta para el manejo de los documentos, del papel y lo de la infraestructura. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, chicos, ¿todo claro? Ok, listo, Yuri. Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Bueno, antes de eso, ay, mira eso cómo quedó. No quité esto primero. Entonces, voy a colocarles aquí. Entonces, para el día de hoy deben entregar, hoy es jueves 6 de octubre, deben entregar la pregunta número 4 y la actividad número 4, la cual pues está conformada por consultar los objetivos de la ley 527 y la ley 500, no sé, espérame que me fue la paloma, la ley general de archivo 594. Y además elaborar un resumen sobre los cuidados de la gestión documental. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Consultar. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ay, se me volvió una nice. Consultar los objetivos de la ley y hacer el resumen. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Igualmente, yo voy a estar aquí conectada durante toda la mañana. Alguna duda, pregunta, inquietud, me la hacen y yo con gusto se las respondo. ¿Listo? Listo. Entonces, nos estamos hablando y si algo, entonces nos vemos mañana. ¿Listo? Igualmente para todos.